Muy buenas, bienvenidos al primer vídeo del curso de DynamoDB. Seguramente hayas oído hablar de DynamoDB, sabes que es una base de datos no SQL y tienes interés por aprender mucho más. En esta serie de vídeos te voy a enseñar todo lo que yo sé sobre DynamoDB, cómo usarla de la forma más eficiente y sobre todo cómo no cometer los errores que comete todo el mundo a la hora de usar esta base de datos. En este curso vamos a empezar desde lo más bajo aprendiendo qué es DynamoDB y las diferencias que tiene con una base de datos, por ejemplo una RDBMS como puede ser MySQL o un Oracle, y a partir de aquí vamos a ir desgranando todas las funcionalidades que tiene, que ya te digo que son muchas, y viendo para qué puedes usar cada una de ellas de la mejor forma posible. Así que recuerda, suscríbete a este canal para no perderte ninguno de los vídeos de esta serie, porque vamos a desgranar todo lo que tiene que ver con DynamoDB y además vamos a ver cosas que seguramente no sabías que se pueden hacer con esta base de datos. Y lo primero que quiero hacer es enseñarte cuáles son las principales diferencias que hay entre una DynamoDB y una RDBMS, como puede ser una MySQL. La primera diferencia es a la hora de conectarnos a una y a otra. En una Oracle o en una MySQL normalmente utilizas una conexión persistente, es decir, abres un socket con esa base de datos y te conectas para intercambiar datos con ella. Sin embargo, con DynamoDB no necesitas tener abierto un socket, sino que te comunicas con ella a través de HTTPS. La segunda gran diferencia que tenemos es que cuando vas a crear una tabla dentro de una base de datos de tipo RDBMS, tienes que saber muy bien cómo va a ser tu estructura. Tienes que definir si quieres que una columna sea de un tipo, si quieres que otra columna sea de otro tipo, si van a ser require o no, todo eso antes de tener tu tabla totalmente operativa. Sin embargo, en DynamoDB solo tienes que definir una única cosa, que es la partition key. Esta partition key sería el equivalente a una primary key dentro de un RDBMS, pero ya llegaremos a esto más adelante. Otra de las grandes diferencias que tenemos es que cuando creas una tabla en una RDBMS puedes hacer una query por cualquiera de todos sus campos, ya que la información está visible desde fuera en cualquiera de ellos. Sin embargo, en las DynamoDB las tablas tienen que ser accedidas solamente por primary key, es decir, la partition key, o por la partition key más una sort key que veremos más adelante. Esto es un gran cambio y esto te hace pensar muy bien antes de generar tu tabla cómo va a ser accedida para que luego no tengas problemas de rendimiento y que no tengas sobrecostes a la hora de hacer algunas técnicas que veremos más adelante. En las RDBMS tenemos filas divididas en columnas. Sin embargo, en DynamoDB lo único que tenemos son atributos. ¿Cómo accedemos a una RDBMS? Tenemos el comando select para acceder a la tabla y traernos la información que queremos. En DynamoDB tenemos las operaciones getItem, las operaciones query y las operaciones scan. En cuanto a los índices, dentro de una RDBMS puedes crear los índices que necesites en todas las columnas que te hagan falta. Sin embargo, en DynamoDB, para crear patrones de acceso distintos o por otro tipo de atributos, necesitas crear un índice secundario. Estos índices secundarios hacen una copia de todos tus datos y te dan la opción de modificar tu partition key y tu sort key. ¿Cómo actualizamos los datos en una RDBMS? Tenemos el comando update para actualizar las filas que queramos. Sin embargo, en DynamoDB tenemos un update item en el que actualizamos el item que le decimos con una partition key y puede o no con una sort key con los valores que le estemos pasando. Para borrar tenemos los delete dentro de las RDBMS y dentro de la DynamoDB tenemos el delete item. Y por último, si queremos borrar una tabla, dentro de una RDBMS tenemos el drop table y dentro de la DynamoDB tenemos el delete table. Ahora que hemos visto las diferencias entre una RDBMS y una DynamoDB, vamos a ver cuáles son las ventajas que presenta esta última. Las dos principales ventajas que tiene una DynamoDB son la escalabilidad y la flexibilidad. Al no tener un esquema fijo como podemos tener en una tabla, en la que tenemos todas las columnas, podemos crear distintos tipos de items con distintos atributos siempre que tengamos una partition key del mismo tipo. De esta forma podemos almacenar datos que no sean homogéneos dentro de esa misma tabla. En cuanto a la escalabilidad, DynamoDB es un servicio totalmente operado por AWS y prácticamente escala hasta el infinito. Si necesitas más capacidad, AWS te la va a dar. Pero claro, no iba a ser todo ventajas, alguna desventaja teníamos que tener. Y ahora vamos a ver cuáles son las desventajas que tenemos dentro de una DynamoDB.
La principal desventaja es que necesitamos saber cuántas capacidades de lectura y escritura vamos a necesitar si queremos provisionarlo. Me explico. Cuando queremos hacer lecturas a nuestra base de datos, tenemos dos formas de hacerlas. Una es lecturas consistentes y otra es lecturas inconsistentes. Esto se debe a que DynamoDB es una base de datos distribuida en la que tenemos varias réplicas de la misma tabla en distintas availability zones. Esto provoca que algunas veces todos los datos que hemos grabado en una tabla no estén en las otras tablas. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que yo grabe un dato, se grabe en una de esas tablas y las otras dos réplicas todavía no tienen ese dato porque esta tabla no ha dicho que se actualicen. Como digo, esto es cuestión de milisegundos, pero puede haber algún milisegundo en el que tus datos no estén en las tres availability zones. ¿Cuál es el problema de esto? Si yo estoy leyendo de una de las tablas y todavía tiene los datos antiguos, lo que me va a devolver son datos que no son la última versión de esos datos. Para ello, lo que puedo hacer es una lectura consistente. Esto significa que DynamoDB va a esperar a que los datos estén persistidos en todas estas AZs para devolvérnoslo a nosotros y saber que los datos que recogemos siempre van a ser los últimos datos que tenemos en nuestra tabla. ¿A qué venía todo esto? Estábamos hablando de la Read Capacity Unit. ¿Qué es una Read Capacity Unit? AWS define esto como la lectura que se hace de forma consistente a una tabla de DynamoDB con un máximo de 4 KB de datos. Es decir, que si yo estoy leyendo de una tabla y los datos que me estoy trayendo tienen menos de 4 KB, estaré usando una Read Capacity Unit. Si esos datos superan 4 KB, voy a necesitar más de un Read Capacity Unit para leer todo lo que necesito. Ahora bien, si estoy haciendo lecturas inconsistentes, voy a poder traer 2 por segundo. Es decir, podré hacer 2 llamadas por segundo trayéndome hasta 4 KB de datos en cada una. Esto es para las lecturas de datos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa para las escrituras de datos dentro de mi tabla. Para escribir usamos otra medida que son los Write Capacity Unit y en este caso cada Write Capacity Unit significa una escritura en mi tabla de como máximo 1 kilobyte. Si los datos que voy a escribir superan este kilobyte, significa que voy a necesitar más de un Write Capacity Unit para poder hacerlo. Si todavía estás despierto, te resumo todo esto un poquito. Necesitas provisionar suficientes Read Capacity Unit y Write Capacity Unit para que tu aplicación no se pare. ¿Qué pasa si yo provisiono en mi tabla 10 Read Capacity Unit y hay un pico de 20 Read Capacity Unit que necesito para hacer esas queries? Por ejemplo, estoy leyendo 40 kilobytes de datos como máximo por segundo normalmente, pero tengo un pico en el que en vez de 40 voy a leer 80. Pues lo que va a hacer es que durante ese primer segundo vas a poder leer esos 40 kilobytes por segundo, pero vas a tener que esperar hasta el siguiente segundo para leer los otros 40 kilobytes. Esto va a hacer que tengas un cuello de botella en tu tabla y que haya operaciones que se estén encolando a la espera de que haya suficientes Read Capacity Unit para ofrecer esos datos. ¿Qué es lo que puedes hacer para evitar todo esto? Lo mejor, si no sabes cómo va a ser tu patrón de accesos, si no tienes muy claro cuántas peticiones vas a tener que hacer, puedes poner que sea on demand. Es decir, AWS se va a encargar de que si necesitas más, vas a obtener más Read Capacity Unit o Write Capacity Unit, pero a cambio te va a cobrar un poquito más caro por esas Read y Write Capacity Unit. Esto es una de las mejores opciones que hay cuando estás creando tu aplicación y todavía no sabes si vas a tener mucho o poco tráfico o si, por ejemplo, tus aplicaciones sufren de tráfico espontáneo en el que, por ejemplo, en un momento del día entran 100.000 personas y hay momentos en los que entran muy pocos. Sigamos con desventajas que tenemos a la hora de crear una DynamoDB con una MySQL, por ejemplo. La siguiente desventaja no es tan desventaja, pero al principio puede serlo. En DynamoDB, como máximo, vamos a poder tener 2.500 tablas por cuenta y región. Aunque esto parezca mucho, hay empresas que llegan a este límite. Pues muy bien, si tú has llegado a 2.500 y necesitas 10.000, se lo pides a Amazon y Amazon te lo va a subir. Esto es lo que se llama un soft limit, es decir, que es un límite blando porque tú puedes hablar con AWS abriendo un ticket y ellos te van a incrementar estas 2.500 a 5.000 o a 10.000. Normalmente tendrás que decir por qué necesitas 10.000 tablas y con 2.500 no te es suficiente, pero no suelen poner muchas pegas a la hora de darte mayor capacidad. Hablemos de índices. Todavía no hemos entrado en el tema de índices porque eso estará en el siguiente vídeo, así que recuerda darle al botoncito de campanita para que en cuanto salga lo puedas ver. Pero bueno, ya te digo que como mucho vas a poder crear 5 índices locales y vas a poder crear hasta 20 índices globales. Igual que antes, esos 20 índices globales es un soft limit, no así esos 5 locales, que es un hard limit y no lo puedes sobrepasar.
Y ahora algunas cosas a tener en cuenta que también son algunas desventajas contra una MySQL, por ejemplo, que es en los tipos string el máximo permitido son 400 kilobytes. Si estás acostumbrado a usar MySQL en Oracle, sabes que puedes usar los tipos VLOP o CLOP para meter todo lo que necesites, incluso 2 o 3 gigas en ese campo. En DynamoDB solo puedes poner 400 kilobytes. Es más, el tamaño máximo de cualquier ítem dentro de una tabla DynamoDB es de 400 kilobytes. No puedes sobrepasar esto. No puedes sobrepasar este máximo ya que es un hard limit. Con esto más o menos se resumen todas las diferencias que hay entre una MySQL y una DynamoDB y también los pros y los contras que tiene usar una u otra. Espero que te haya quedado muy claro y si no tienes algo claro recuerda que puedes darle aquí al comentario, me lo escribes y yo te respondo. En los próximos vídeos seguiremos profundizando en todas las funcionalidades de DynamoDB, así que nos vemos en el siguiente vídeo.